Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Un pequeño pueblo llamado Stanley, sumido en la penumbra y las nubes que ocultaban el sol, era un rincón olvidado del mundo. En este sombrío rincón, entre fábricas abandonadas y casas en ruinas, se encontraba una estructura que destacaba entre las demás. Era el taller de Nicholas. Nicholas era un solitario que vivía en una antigua mansión en las afueras del pueblo. Era un experto en arte y un maestro en la creación de figuras de cera. En su taller reinaba una atmósfera de misterio sombrío. Las paredes estaban llenas de estantes con retratos y figuras de cera, cada una de las cuales parecía cobrar vida bajo la tenue luz de una vela encendida. Nicolás era un artista excepcional. Sus obras eran increíblemente realistas, como si el alma de las personas se manifestara en la cera. Creaba retratos que parecían cobrar vida. La mirada de los ojos de cera parecía viva, y en cada detalle de la figura se podía percibir su pasión y obsesión por el arte. Pero con el tiempo su pasión por la cera comenzó a convertirse en algo más oscuro y extraño. Nicolás comenzó a recibir encargos misteriosos que requerían la creación de figuras que iban más allá de retratos convencionales. Estas figuras exigían no solo su talento, sino algo más enigmático y sobrenatural. El maestro se adentraba cada vez más en el mundo de la cera y el arte. Estudiaba antiguos rituales y prácticas místicas para dar a sus figuras un toque más místico y viviente. Parecía que cada figura poseía un alma y él podía extraerla a través de sus creaciones, pero con cada nuevo encargo, Nicolás perdía un pedazo de sí mismo. En su taller comenzaron a escucharse extraños susurros, y sus propios pensamientos se fusionaron con las voces de las figuras. Sentía que su cordura lo abandonaba, pero su pasión y obsesión no le permitían detenerse. El pueblo de Stanley empezó a hablar de este extraño artista que se perdía en sus creaciones de cera. Los habitantes comentaban que sus figuras cobraban vida por las noches y susurraban profecías extrañas. Con cada día que pasaba, el taller de Nicolás se convertía en un lugar lleno de secretos y enigmas. Nicolás continuaba trabajando en sus figuras de cera, sin importar el miedo y la locura que lo rodeaban. Estaba obsesionado con crear una figura que se convirtiera en su obra maestra, en la que plasmaría toda su vida y pasión. Pero algo estaba mal. Bajo la influencia de extraños encargos y su obsesiva búsqueda de crear la figura perfecta, Nicolás comenzó a perder la cordura. Escuchaba susurros, veía movimientos en las sombras de sus ojos, y sus propios pensamientos se mezclaban con las voces de las figuras de cera. Estaba obsesionado y el miedo lo envolvía, como si la oscuridad consumiera su alma. Una noche, en la hora más oscura, comenzó a trabajar en su última obra. La figura debía ser la encarnación de sus sueños y pasiones. Pero algo salió mal. Mientras trabajaba, comenzó a escuchar susurros que se convirtieron en voces siniestras. «Estás cargando con pecados, Nicolás», susurraban las figuras. «Te sumerges en la oscuridad del arte y esto te llevará a tu caída». Nicolás ignoraba los susurros y seguía trabajando, pero sus manos temblaban. Finalmente, su última figura comenzó a cobrar vida. Su cuerpo de cera se movía como si cobrara vida bajo sus manos. Algo dentro de Nicolás se rompió. Su cordura se hundió en la locura. Gritaba, pero su voz se perdía entre los susurros y lamentos de las figuras de cera. Después de esa horrible noche, cuando la figura comenzó a cobrar vida, Nicolás entró en pánico. Luchaba contra el caos que había invadido su mente y sentía que su taller se convertía en un lugar oscuro y aterrador.
Las figuras de cera, que antes eran sus creaciones, se convirtieron en sus pesadillas nocturnas. Comenzó a cerrar su taller y evitaba cualquier contacto con la cera, pero los susurros y lamentos de las figuras lo perseguían, incluso en sus pesadillas. Veía los ojos de sus rostros de cera mirándolo con miradas ardientes. Una noche, cuando el pueblo de Stanley estaba sumido en la oscuridad, Nicolás se dirigió resueltamente a su taller. Decidió poner fin a esta pesadilla, esculpiendo con sus propias manos figuras que se parecieran a las que lo atormentaban. Sus manos temblaban mientras vertía cera en moldes y creaba maniquíes vivos. El sudor le corría por la frente y sus manos se entumecían, pero no se detenía. Necesitaba expulsar su miedo y vencer a esas figuras que habían convertido su vida en una pesadilla. Con cada nueva creación, Nicolás sentía que su fuerza regresaba. Estaba seguro de que al crear nuevas figuras podría controlarlas y hacer que olvidaran sus terribles profecías. Pero algo salió mal. Todos sus intentos de crear figuras que superaran a las que lo perseguían resultaron en vano. Sentía que sus propias creaciones se escapaban de su control y comenzaban a someterse a fuerzas tenebrosas. Una noche, después de terminar su trabajo y caer agotado al suelo, escuchó susurros de las figuras. Comenzaron a murmurar cosas incomprensibles, como si estuvieran tratando de maldecirlo. Entonces, decidió investigar lo que estaba sucediendo y comenzó a examinar cada una de sus figuras con atención. Una por una, las desmontó, y lo que descubrió lo hizo gritar de horror. Dentro de cada figura de cera encontró los restos de una mujer viva. Cada figura estaba hecha de partes de un cuerpo humano real. Eran sus clientes, a quienes había convertido en cera para hacer sus creaciones más realistas. Ahora entendía que no se trataba de un origen místico, sino de sus propias pesadillas, su propia obsesión y locura. Había creado sus figuras a partir de seres humanos vivos y ahora sus almas lo perseguían. En su taller, Nicolás escuchó pasos, se volvió y vio a la mujer cuyo cuerpo había utilizado para su última obra. Sus ojos ardían de rabia y venganza y se acercó a él con un cuchillo en la mano. Nicolás quedó atrapado en su taller. Una de sus propias creaciones lo sujetaba en el suelo, mientras otras se acercaban con cuchillos en sus manos. La mujer a la que había convertido en cera estaba especialmente furiosa. Sus ojos reflejaban ira y dolor. «Pensaste que podías simplemente crearnos y jugar con nuestras vidas», susurró ella, levantando el cuchillo sobre su cabeza. Nicolás trató de disculparse. Trató de explicar que estaba obsesionado con su arte y que no sabía que sus creaciones podían cobrar vida. Pero su ira era implacable. Estaba dispuesta a vengarse por sí misma y por todos los demás, a quienes él había convertido en cera. Las otras figuras en el taller empuñaron sus cuchillos y se acercaron. Nicolás sentía que el miedo lo paralizaba. Estaba seguro de que era el fin, pero entonces se oyó un sonido agudo y penetrante. Todas las figuras se detuvieron, como si algo inesperado las hubiera sorprendido. El sonido se hizo más fuerte y las figuras comenzaron a derretirse, desapareciendo en una neblina de cera. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.